Muchas gracias por la compañía este martes 28 de abril. El ministro de Salud Pública no va a comparecer en la habitual rueda de prensa en donde hace lectura del informe epidemiológico del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Sería el reporte o la rueda de prensa número 40 del ministro de Salud Pública, pero se va a emitir el boletín que lee normalmente el ministro. La razón es porque el doctor Rafael Sánchez Cárdenas se dirigió a la provincia de Puerto Plata, Gustavo, en donde está tomando medidas y analizando y reuniéndose con sectores gubernamentales para el establecimiento del cordón epidemiológico a la provincia de Puerto Plata. Ayer mismo, en la rueda de prensa número 39, el ministro de Salud Pública anunció que se había tomado la decisión por parte de Salud Pública de establecer un cordón epidemiológico a Puerto Plata para hacer frente al potencial expansivo del coronavirus, especialmente luego de esta reunión del peregrino Migdomio Adames, es como se llama, o Migdomio Adames, que es como se llama este nuevo profeta de la sociedad dominicana. El reporte de ayer del ministro de Salud Pública daba cuenta de la existencia de 6.293 casos positivos y de un total de 282 fallecidos. Vamos a ver qué nos dice Gustavo en el día de hoy el reporte número 40 del Departamento de Epidemiología de Salud Pública. Bueno, Fausto, yo he visto, no solo aquí, yo he estado siguiendo mucho, por ejemplo, lo de Estados Unidos por el peso que tiene. Y o comienzan a ralentizarse algunos números, o yo creo que todos los gobiernos están como acomodando las cifras. Y me llama la atención, insisto, que el fin de semana la OMS dio el número de más de 1 millón de infectados en Estados Unidos y todavía hasta hoy, temprano en la mañana que revisé, oficialmente el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, no ha admitido que se ha alcanzado el millón. Quizá ya hoy, porque ya está rozando el millón de infectados y que las muertes pasan de 56,000, eso sí lo ha admitido. Aquí hemos visto, por ejemplo, el caso de la provincia de Duarte, que apenas aumenta un caso, el número de infectados se ha mantenido más o menos igual. ¿Qué será? ¿Será que ya comenzamos a entrar en la famosa meseta que llaman? Ya bajamos del pico, porque muchos dicen que ni siquiera hemos entrado ahí. Si es eso, ojalá. O uno no quisiera, como muchos dicen y sospechan, de que se estarían maquillando cifras. Lo de Puerto Plata probablemente se haga algo parecido a lo que se hizo en su momento en San Francisco de Macorís, una especie de confinamiento, de tratar de controlar quién entra, quién sale desde Puerto Plata. Habría que ver también cómo está la actividad a nivel de puerto también. Todo eso debe controlarse. Pero ojalá que, sobre todo, se traten de hacer muchas pruebas en Puerto Plata. Ojalá que la gente que estuvo ahí se busque la manera de que se hagan las pruebas para, si es que hay mucha de esa gente infectada, sea aislada de inmediato, que sería lo más recomendable. Tú acabas de mencionar el tema de las pruebas. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno dominicano, porque las pruebas no han superado hasta ayer la cantidad de pruebas realizadas era solo de 23,000, Gustavo, y estamos en el día 41 de la cuarentena. 23,485 pruebas PCR es un número muy reducido para una población de 10 millones de habitantes. Obviamente no tendremos oportunidad de recibir o de comprar tantas pruebas, o tal vez no hay ni siquiera la disponibilidad de tantas pruebas que podamos... Fausto, y es un número pequeño en relación con la población y en relación con el número de infectados que tenemos también. O sea que si se le quiere ganar la carrera al virus, debe acelerarse lo de las pruebas.
claro, de 23.000 pruebas aplicadas, 6.293 han resultado positivas y 17.192 han resultado descartadas. De manera que lo que tiene que hacer el gobierno, ya dio ayer el ministro de Salud Pública la información de que el COVA 6.800 estaba ya funcionando porque aparecieron los insumos para poder procesar un total de 192 pruebas por hora. Si eso es así, entonces vamos a tener mucha más información. Una de las cosas que me llama la atención es que tanto Alicia Ortega ayer como hoy el periódico El Día tienen amplios reportajes sobre la situación en estado de emergencia, las unidades de cuidados intensivos salvando vidas y cómo es el estado de las unidades de cuidados intensivos en hospitales públicos y en clínicas privadas. Parece que es una situación verdaderamente complicada la que se está viviendo. Hay en total 143 personas al día de ayer en unidades de cuidados intensivos. Esas personas en cuidados intensivos son personas que están en riesgo de fallecer por el coronavirus y es mucho el esfuerzo sanitario, el esfuerzo médico que se está haciendo. Hemos aprobado protocolos, hay unos medicamentos y unos tratamientos alternativos que se aplican en República Dominicana, pero cada día están muriendo 4, 5, 6, 7, 8 personas en diferentes lugares del país. Y esto, por supuesto, revela que la letalidad del virus sigue siendo muy alta. Dijo ayer el ministro de Salud Pública que la letalidad estaba en 4.48%. Es decir, que de cada 100 personas, 4.5 personas fallecen por contraer el coronavirus en República Dominicana. En algunas provincias es mucho mayor el número de personas fallecidas. El caso de San Francisco de Macorís duplica a todos los demás lugares, porque hemos tenido un número de fallecidos que está muy por encima de lo que están teniendo países con los cuales nosotros podíamos compararnos, como el caso de Panamá, por ejemplo. Nosotros hemos superado a Panamá en la cantidad de personas infectadas, en la cantidad de muertos. Hemos superado a Colombia, hemos superado a la mayor parte de los países de América Latina. No, y en el caso, por ejemplo, de Chile, ellos tienen un número de infectados mayor que República Dominicana, pero el número de muertes es muy inferior. Entonces eso te habla de que quizás ellos han hecho las cosas de mejor manera a la hora de tratar, de detectar a las personas infectadas y luego de tratarlos ya con medicamentos o en hospitales, porque no se están muriendo tantos. Ellos tienen, Gustavo, 13.813 infectados. Nosotros tenemos 6.293. Pero en Chile han muerto solo 198 personas, mientras que en República Dominicana han muerto 282 personas. Es decir, ¿qué está haciendo Chile para que mueran tan pocas personas que no esté haciendo República Dominicana, que muere el doble de las personas afectadas, ¿no? En el caso de Chile, trae un interrogante, Fausto. Quizás el problema más grave para un país no es que una gente se infecte, ese es el primer problema. Ahora luego la respuesta del sistema de salud para esa persona infectada, que obviamente que parece que en Chile hacen las cosas mejor, porque no se le muere tanta gente pese a que hay más infectados. Bueno, Gustavo, vamos a hacer una pausa, en un momento retornamos. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gustavo, en la mañana de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados se reúne para discutir el proyecto que le presentó el presidente de la República al Senado y que fue aceptado, de 25 días adicionales
la declaratoria del estado de emergencia. La Cámara de Diputados tiene una opinión distinta. Ya en el pasado, cuando el presidente solicitó la ampliación de 25 días, ellos solamente la aprobaron 17 días. Ahora parece que tienen el criterio de aprobar solamente 15 días y no 25 ni 17 como habían aprobado en el pasado. Para ellos, la situación de la pandemia no es como para que de nuevo estemos un mes más en situación de confinamiento y estado de emergencia. Bueno, Ellos tienen un criterio político que señala que el gobierno estaría jugando políticamente y electoralmente. La Junta Central Electoral se va a hoy para discutir Fausto, un programa. el Sí, presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, ya anunció que parece que hay un acuerdo en la oposición de que no más de 15 días para extender el estado de emergencia por la pandemia. Eso, al mismo tiempo, Fausto, son cada vez más las voces, tanto del sector comercial, pequeños comerciantes, medianos empresarios, como de grandes organizaciones y de especialistas de universidades, y que han dicho, y hasta médicos también, que han dicho, señores, ya es momento de que haya un acuerdo para paulatinamente ir retornando a la normalidad. Eso se ha estado haciendo en muchos países, no de forma tan brusca, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como ha querido el presidente Trump, pero hay estados como California que ha dicho vamos a comenzar poco a poco a desmontar esto. En la Florida, en algunas de las ciudades también. Hay otras ciudades más complicadas como Nueva York. El caso de España, Italia, que han sido muy afectados, han ido poco a poco retornando a la normalidad, con horario, por ejemplo, rotativo para que no haya tanta gente al mismo tiempo en un lugar de trabajo. Eso aquí se ha planteado. Parece que hay ese acuerdo. Y si se logra, ¿qué dices? se dispuso ya el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, pidió a los ministros y a los directores generales y a las instituciones autónomas que debían comenzar a reintegrarse poco a poco. Sí, y en este Salvo caso son los servicios del Estado, pero también a nivel de la economía. Ya el ministro Juan Ariel Jiménez, ya hay una información ya oficial de un plan que ellos tienen y que van a tratar en el Consejo de Gobierno y con la comisión ampliada. ¿Por qué? Bueno, porque al unísono con la reactivación de la economía, pues el Estado incluso ve un poco sus arcas más recibiendo más aporte del fiscal, ¿no? Que eso es importante para el Estado. Pero al mismo tiempo, hay unas labores institucionales, como bien ha señalado la propia FINJUS, Participación Ciudadana, como ha señalado la Coalición Democrática, entre otros, que dicen eso no se puede tampoco dejar a un lado. Es decir, hay unas fechas fatales para las elecciones, debe darse un traspaso de mando, todo eso dentro de la normalidad, que aunque no se vea que eso tiene que ver con lo económico, sí tiene que ver porque envía un buen mensaje de fortaleza institucional al mundo, el hecho de que el país, pese a esta pandemia, pueda asumir sus responsabilidades institucionales y cumplir con lo que corresponde de acuerdo a la Constitución y a las leyes. el Diario Libre de hoy reporta que solo en el mes de marzo los ingresos del gobierno sufrieron una reducción de un 10.5%, solo en el mes de marzo. Claro, Habría que analizar en el mes de abril. eso es muy peligroso. La situación va a ser mucho peor que en el mes de marzo, porque recuerda que hasta el 17 de marzo nosotros estuvimos en actividades normales, cotidianas, incluyendo las elecciones del 15 de marzo. No, y Ahora, que en las cuentas nacionales regularmente hay que contar un mes hacia atrás. Fausto, sí, eso de marzo refleja mucho el comportamiento del mes anterior, de febrero. O sea, hay que ver ahora ya. O sea, no hemos tenido un reporte ya del mes completo en cuarentena. Eso se verá quizá en el reporte ahora de mayo, ¿verdad? Cuando termine ya abril. Entonces, eso al mismo tiempo, Fausto, el cierre de los negocios por la cuarentena más, recuerda que una de las fuentes de ingresos fiscales más importantes del gobierno son los combustibles.
y con la merma que han tenido primero los precios del petróleo y la venta de combustible, porque hay escaso transporte, la gente no está saliendo de la casa, esa fuente de ingresos para el Estado también se ha reducido muchísimo. Sí, yo creo que, Gustavo, estamos con una muy seria disyuntiva. El presidente Danilo Medina se ha referido a ello en varias ocasiones. Él ha dicho que es un riesgo innecesario comenzar a reabrir actividades, pero hay mucha presión, sobre todo de sectores de economía informal, hay industrias, empresas de servicios en general, están restaurantes, gomeros, prestadores de servicios, electricistas, están en una situación precaria y están pidiendo que se reabran poco a poco las actividades y que cada quien comience a tomar medidas de autoprotección. Yo creo que ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es el que tiene que ver con las decisiones que el gobierno y el Congreso puedan consensuar. Ahora no hay posibilidad de consenso. El presidente pide 25 días, le van a dar 15 días, otra vez. Pero no más de ahí, porque además le están pidiendo a la Junta Central Electoral que garantice que se van a hacer las elecciones el 5 de julio y obviamente parece ser que el gobierno, al no referirse a estos temas, el PLD no ha dado posición aún ni el gobierno sobre las elecciones del 5 de julio y todo el mundo espera que haya elecciones. El Partido Fuerza del Pueblo más el Partido Revolucionario Moderno han actuado casi en conjunto en estos casos y están pidiendo a la Junta que le ofrezca garantía. Alguien del Partido Reformista está solicitando que se emita una ley, que se discuta y se emita una ley de cambio de la fecha de las elecciones para que sea mediante ley y no mediante una disposición de la Junta Central Electoral. Son muchos temas que están ahí, Gustavo, son temas de carácter. Yo creo que se pueden celebrar las elecciones el 5 de julio, porque si ya paulatinamente algunas actividades han ido, no a la normalidad completa, pero tomando previsión, por ejemplo, ahí está el sistema bancario. Se ampliaron los horarios de una forma en que no están todos los empleados juntos, guardando la distancia entre las personas que acuden a algún servicio. Eso también el Estado lo ha estado haciendo, ¿no? En algunas entidades. Yo creo que se puede tratar de buscar la manera de que se acuda a las urnas, primero con la distancia. Yo creo que con un horario más extendido para que no se aglomere mucha gente. Y lo que una vez se hizo, algunos plantean que si los hombres en la tarde, las mujeres en la mañana, esas cosas, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer. Se puede hacer y algunas áreas en el exterior. ¿Qué dices? Que no hay acá sobre el voto de los dominicanos en el exterior. Esa es una dificultad. Bueno, ahí hay un problema porque, por ejemplo, Donald Trump prohibió a los extranjeros que celebren votaciones en territorio norteamericano. Habría que buscar la forma. No sabemos si de aquí a allá va a terminar esa cuarentena en Estados Unidos, que él está urgido de terminar. Si se terminó, bueno, sería otra cosa. De acuerdo. Gustavo, vamos a hacer una pausa que nos están pidiendo. En un momento retornamos. ¿Cómo no? Gracias por continuar con nosotros. Hemos tenido situaciones muy, muy lamentables, como el suicidio de una médico, de una doctora en el estado de Nueva York, en el hospital presbiteriano de Nueva York, en donde jefa de servicios de emergencia. Gustavo tiene los datos de la doctora Green. Se trata de la doctora Lorna Green. Ella era directora médica de las urgencias de ese hospital presbiteriano, que está en Manhattan, que todo el mundo conoce porque está en la zona donde viven muchísimos dominicanos, en ese hospital, y donde está un prominente médico dominicano, Rafael Antigua, entre otros, y muchas enfermeras y paramédicos dominicanos. Lo que se supone es que
Dice que ella le había confesado a su familia que no soportaba ver morir a tanta gente. Ella sucumbió ante la tristeza, la depresión y se suicidó. Ella trató de hacer su trabajo y la mató, dijo el doctor Philip Brin al New York Times sobre su hija. Ese es el padre, que sí dice que ella siguió sus pasos en la medicina. Era una mujer joven, solo de 49 años. Es una pena que ocurra esto. Y eso viene, Fausto, con lo que han dicho especialistas de la conducta y la psiquiatría. Tú has entrevistado a psiquiatras que hablan y han advertido, igual que psicólogos, de que se debe trabajar la parte de la salud emocional, la parte de la salud mental, de ese personal médico que está enfrentando esta presión, incluso de mucha gente que en la casa no soporta el confinamiento. Bueno, hay en el Ministerio de Salud Pública el Departamento de Salud Mental que dirige el doctor Ángel Almanzar Álvarez y que están haciendo una excelente labor porque tienen unas líneas de auxilio, tienen varios teléfonos y son profesionales de la conducta, de la psiquiatría y de la psicología. Y tanto la Sociedad Dominicana de Psiquiatría como la Sociedad Dominicana de Psicología están ofreciendo apoyo y son personas que realizan una labor. El confinamiento, por supuesto, que genera mucha tensión, depresión, hay elementos vinculados con la salud mental, agotamiento, que generan situaciones muy difíciles. Lo correcto es que estas personas que sufren depresión por el confinamiento, pues reciban apoyo emocional, Gustavo. Eso es lo que, incluyendo al personal de salud, que es un personal que también requiere especial atención y protección. Creo que tenemos un reporte de Máximo Laureano, Gustavo, con lo cual vamos a despedir este programa. En un momento, a las 11 de la mañana, vamos a tener la entrevista con el doctor Jorge Marte Báez, que es asesor médico del Poder Ejecutivo y es uno de los profesionales que está en primera línea en el campo de batalla contra el COVID-19 en la República Dominicana. Sí, Muchas gracias por la... Y nosotros retornamos mañana. Gracias. Este listado de hospitales que ven en pantalla también ven el nombre del medicamento que se ha estado aplicando a los pacientes infectados por coronavirus. La encargada de salud pública en la división norcentral, aquí en la región norte, la doctora Austria de la Rosa, ha dispensado este listado de hospitales para que los pacientes y familiares sepan a dónde ir para recoger este medicamento. En Santiago están los hospitales Arturo Grullón, José María Cabral Ibáez y el hospital Rafael Estrella Ureña. En Moca, el hospital Toribio Bencosme. En Puerto Plata está el hospital Ricardo Limardo. También la funcionaria ha dispensado un listado de unos 30 hospitales que, según ella explica, están listos para atender a pacientes con el COVID-19 y que incluso hay varias salas de UCI para esas situaciones. Ayer lunes se conocería la medida de coerción contra los imputados, los señalados como responsables de la muerte de un agente policial que fue baleado en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, aquí en Santiago. No se conoció la medida, se aplazó para este miércoles en horario matutino. A la sede judicial se presentaron familiares, amigos, personas allegadas del agente policial asesinado y explican, defienden a este servidor público en el entendido de que tenía una hoja de servicio muy, pero muy positiva. La gobernadora de Santiago se ha estado reuniendo con personal del comité de emergencia y ha estado llamando a la atención de la población para que se eviten las reuniones. No solamente en Puerto Plata ha habido reuniones, aquí en Santiago también se han estado reuniendo las personas, no tan masivo como pasó en la costa norte, pero sí ha habido reuniones
que no son adecuadas para la prevención. Por ejemplo, en Santiago Oeste, según ha denunciado la gobernadora Ana María Domínguez. En el Ayuntamiento de Santiago, ¿cómo quedó el bufete directivo? Ambioris González, Amelia Núñez, presidente y vicepresidente, ambos del Partido de la Liberación Dominicana. Vocero y vicevocero, Bélgica Espaillat y Braille Vargas. Por el Partido Revolucionario Moderno, vocero y vicevocero, la profesora Daisy Díaz y Wilson Alemán. Por el Partido Reformista Social Cristiano, Max Castro es hijo del reconocido dirigente reformista Máximo Castro Silverio, y también Edinson Taveras conforman este dúo vocero-vicevocero. Recordar que en el Ayuntamiento de Santiago hay 41 regidores y regidoras y que el PLD tiene la mayoría, y por eso le corresponde presentar al presidente y vicepresidente del Consejo de Regidores. Continúan con la programación de Acento TV.